Vamos a arrancar con un análisis profundo sobre el manejo de la vía aérea y la ventilación en el paciente con trauma. La idea es hacer una revisión de alto nivel, muy basada en evidencia y con la mira puesta en lo que viene para 2026. Este, sin duda, es un pilar en nuestra práctica de la medicina de urgencias. Y para que dimensionemos la importancia de lo que hablamos, miren esta cifra. Entre un 30 y un 40%, ese es el porcentaje de muertes tempranas en trauma que se deben a hipoxia, una condición que en muchos casos es prevenible. Este dato por sí solo nos grita la urgencia de actuar de forma precisa y sobre todo rápida. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, la magnitud del problema. Luego, nos metemos de lleno a la fisiopatología, a esa cascada mortal. Después, el diagnóstico, porque el reloj no se detiene. Abordaremos cómo asegurar la vía aérea y manejar el trauma de tórax, para cerrar con ventilación protectora y una mirada al futuro. Muy bien, empecemos por el principio, la muerte prevenible. Vamos a ver los números, la epidemiología, para entender que el compromiso de la vía aérea no es solo un procedimiento, es un problema de salud pública a nivel mundial. Y los números no mienten. Vean esto. 1 de cada 4 muertes por trauma está ligada a una lesión en el tórax. Pero lo más crudo es la desigualdad. El 90% de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios. Y, para colmo, sigue siendo la causa número 1 de muerte en personas de menos de 45 años. Es un problema enorme. Ahora, pasemos a lo que ocurre por dentro, a la fisiopatología. Es fundamental entender cómo un problema en la vía aérea desencadena a una velocidad impresionante un colapso de todo el sistema. Aquí hay un concepto que tenemos que tener clarísimo, el biotrauma. No se trata del golpe inicial. Se refiere al daño que nosotros mismos podemos causar con el ventilador mecánico. Si no lo hacemos con cuidado, con una estrategia protectora, podemos encender una respuesta inflamatoria brutal y llevar al paciente a un síndrome de distrés respiratorio agudo. Y esto no pasa de golpe, es una cascada, una caída en picada que va por niveles. Empieza a nivel molecular, con hipoxia y acidosis. De ahí escala al tejido, con atelectrauma y edema. Luego viene el fallo mecánico, el colapso del pulmón, el shock, y la parada final, lamentablemente, es el fallo sistémico, la falla multiorgánica. Y en la sala de urgencias, diferenciar esto es vital. Hablemos de dos gigantes, neumotórax, atención, versus hemotórax masivo. El primero es un shock obstructivo puro. Algo comprime la vena cava y el corazón. El segundo es una bestia de dos cabezas, un shock hipovolémico brutal por la pérdida de sangre, más el efecto mecánico de esa misma sangre apachurrando el pulmón. Bien, ahora el diagnóstico. Aquí, como sabemos, cada segundo cuenta. Necesitamos ser rápidos, precisos y sistemáticos, combinando la clínica de toda la vida con la tecnología que tenemos hoy a la mano. Y el paradigma actual, el estándar de oro, es el XABCDE de la TLS. La X al principio lo cambia todo. Nos dice, antes que nada, detén la hemorragia masiva, la que te mata en minutos, porque de nada sirve una vía aérea perfecta en un paciente sin sangre. Y nuestra mejor herramienta a la cabecera del paciente es el eFast, sin duda. ¿Qué buscamos? La ausencia de deslizamiento pleural nos hace sospechar. Pero encontrar el lung point, ese es el sello, 100% específico para neumotórax. Y si vemos un espacio anecoico, negro, arriba del diafragma, ahí está la sangre, es un neumotórax. Perfecto. Ya diagnosticamos, ahora hay que actuar. Hablemos de asegurar la vía aérea. Tenemos que dominar todo el algoritmo, desde levantar el mentón hasta, si es necesario, tomar un bisturí. Entonces, la gran pregunta en medio del caos es, ¿cuándo? ¿Cuándo es absolutamente necesario, no negociable, tomar el control y establecer una vía aérea definitiva? La decisión tiene que ser fría y basada en criterios claros. Las líneas rojas, las indicaciones que no admiten duda, son estas. Un Glasgow de 8 o menos. Una obstrucción que ya está ahí o que vemos venir. Una hipoxemia que no responde oxígeno. Un shock hemorrágico severo. O, simplemente, un paciente que no puede proteger su propia vía aérea. Ante cualquiera de estas, se actúa. Ahora, la inducción para la secuencia rápida. Esta elección es estratégica. La evidencia más reciente sigue apuntando al etomidato como el rey en el paciente en shock, por su estabilidad hemodinámica. La ketamina es excelente, sí, pero cuidado. En un paciente que ya agotó sus reservas de catecolaminas por un shock prolongado, puede provocar un colapso cardiovascular. Y en cuanto a la técnica, ya no hay debate. La evidencia es contundente. Grado A. La videolaringoscopía es la primera línea en trauma. Nos da una mayor tasa de éxito al primer intento.
Y, algo crucial, nos permite minimizar el movimiento de la columna cervical. Es el estándar de cuidado actual. Ok, vía aérea asegurada, pero la batalla no ha terminado. Ahora vamos al tórax. Hay que resolver de inmediato las lesiones que están perpetuando ese estado de shock. Y para las dos grandes emergencias pleurales, el plan de acción es muy claro y debe ser inmediato. Neumotórax, atención, aguja en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, y luego su sonda. Hemotórax masivo, sonda gruesa de 28 a 32 French y a medir. Si de entrada salen más de 1.500 mililitros o sigue drenando más de 200 por hora, ese paciente necesita una toracotomía ya. Y llegamos a la última fase, pero no por eso menos importante, la ventilación. Aquí es donde evitamos hacer más daño. El manejo no termina con el tubo, apenas empieza una nueva etapa crítica. Si hay un número, un solo parámetro que debemos obsesionarnos por vigilar, es este, la presión de conducción o driving pressure. Es la diferencia entre la presión meseta y el PIP, y se ha demostrado una y otra vez que es el predictor más fuerte de mortalidad en estos pacientes. Y el número mágico, el umbral que nos separa del éxito y la complicación, es este. Mantenerla por debajo de 15 centímetros de agua. Ese es el objetivo, mantenernos debajo de 15. Entonces, para ponerlo todo junto, la estrategia de ventilación protectora se ve así. Es una lista de verificación mental. Volumen tidal a 6 mililitros por kilo de peso predicho. Presión meseta abajo de 30. La presión de conducción abajo de 15. Complementamos con un PIP bien titulado y aceptamos un poco de hipercapnia, siempre y cuando el pH no baje de 7.20. Y para cerrar, quiero dejar una pregunta en el aire. Con todo lo que avanza la tecnología, ¿qué papel jugará la inteligencia artificial en esto? ¿Podrá un algoritmo predecir una vía aérea difícil mejor que nosotros y guiarnos en la decisión? Es algo que sin duda va a redefinir nuestra especialidad en la próxima década.